Hola a todos y bienvenidos a Cocina con Carmen. Hoy vamos a hacer un lomo de cerdo relleno sin horno, que es fácil de preparar y está súper delicioso. Si hacéis esta receta seguro que vais a triunfar porque es una divinidad de lo buena que está. Además, os enseñaré a preparar una salsa que está para mojar pan. Así que espero vuestros comentarios para ver si es verdad o no lo que os digo. Os dejaré los ingredientes tanto abajo en la descripción como al final del vídeo y vamos a comenzar. Para hacer esta receta voy a usar un lomo de cerdo que pesa 1 kilo y 300 gramos. Y lo primero que haremos será preparar el relleno. Pondremos 2 rebanadas de pan en un recipiente y junto al pan añadiremos 3 cucharadas de leche para que se empape. A continuación, en otro recipiente pondremos 450 gramos de carne picada, que en mi caso es de contramuslos de pollo, y junto a la carne pondremos las rebanadas de pan y leche, un huevo, una cucharadita de sal, un poco de pimienta, una cebolla caramelizada o sofrita que podéis hacerla o comprarla ya hecha, y los frutos que queramos. En mi caso añadiré 50 gramos de anacardos troceados, 10 gramos de piñones, 25 gramos de uvas pasas sin pepitas, 4 ciruelas pasas, 4 orejones de albaricoques y 4 dátiles. Se mezcla todo muy bien y nuestro relleno ya está listo. A continuación pasaremos a cortar el lomo en libro, aunque podéis pedirle a vuestro carnicero que lo haga. Para ello tendremos que ir cortándolo de esta forma, de modo que luego lo podamos enrollar de una sola pieza. Una vez hecho esto, le añadiremos un poco de sal y de pimienta. Y también le podemos poner una mezcla con 2 cucharaditas de mostaza de Dijon y una cucharadita de miel. Ya por último le ponemos y extendemos el relleno que hicimos, dejando una parte del lomo sin cubrir para luego poder cerrarlo bien. Para que el relleno no se salga, podemos cerrar el lomo con unos hilos de cocina que se pueden comprar en la carnicería o en el bazar. Para asegurarnos aún mejor, podemos usar una malla elástica o red para carne y la podemos poner con ayuda de un recipiente cilíndrico como el de una picadora, por ejemplo. Cortamos los extremos de la malla, la cerramos tirando de uno de los hilos y ya tenemos nuestro lomo relleno preparado. Ahora pasaremos a preparar una salsa para complementar nuestro lomo. Para hacerla pondremos en una sartén o cacerola 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra a fuego medio alto y esperaremos a que esté caliente. Seguido añadiremos unas 8 almendras sin piel y las iremos moviendo y girando hasta que estén un poco fritas. Las sacamos y aprovechando que tenemos la sartén caliente, vamos a hacer el lomo por la parte de afuera para darle un mejor sabor. Yo primero suelo hacer los extremos y luego el resto del lomo girándolo de vez en cuando. Una vez listo, lo sacamos a un recipiente. Continuando con la salsa, en la misma cacerola a fuego medio alto pondremos unos 5 dientes de ajo y 3 cebollas medianas. Los iremos moviendo de vez en cuando hasta que se hayan sofrito. Después pasamos el sofrito a una olla que está a fuego medio alto y junto al sofrito pondremos el lomo, las almendras, un poco de sal y pimienta y 125 mililitros de vino blanco, aunque también se puede usar caldo. Dejaremos que el alcohol del vino se evapore, moviendo la olla de vez en cuando con movimientos de vaivén. Cuando ya no huela alcohol, le daremos la vuelta al lomo y verteremos unos 200 mililitros de caldo caliente. Cerraremos la olla rápida y en el momento que comienza a salir vapor por la válvula, bajaremos la placa a fuego medio y esperaremos 20 minutos. Pasado este tiempo, apagamos la placa y esperaremos a que deje de salir vapor por la válvula de la olla. También se puede hacer en una olla tradicional, moviéndolo todo con frecuencia y añadiéndole caldo o agua a medida que se va evaporando.
pero de esta forma tardará mucho más tiempo en ponerse la carne tierna. Una vez que deje de salir vapor de la olla, la abrimos y podemos sacar el lomo para triturar la salsa. Yo lo haré en la propia olla con una batidora de aspas. Si queréis que la salsa quede un poco más espesa, la podéis poner a calentar a fuego medio e ir moviéndola con frecuencia hasta que esté a vuestro gusto. Para cortar el lomo, primero le quitamos la red y los hilos y ya lo podemos cortar del tamaño que queramos con un cuchillo. Para complementarlo, le podemos poner unas patatitas y la salsa que hicimos y mirad qué maravilla. Salen entre 6 u 8 raciones y está súper delicioso. Así que espero que os guste. Y ya sabes, si te ha gustado esta receta, te invito a que le des a me gusta. Suscríbete a nuestros canales si aún no lo has hecho. Si la estás viendo por Facebook, te agradecería muchísimo si la compartes con tus amigos. Y si quieres más recetas súper deliciosas como esta, no te pierdas nuestro último libro, Cocina con Carmen, con 100 recetas fáciles para triunfar a diario. Un besito y hasta el próximo vídeo.